El minuto en que el mundo se congeló y alguien inesperado respiró por todos. A sala de conferencias llevaba semanas oliendo a café recalentado y a promesas nuevas, como si cada palabra pegada en las paredes de vidrio fuese capaz de comprar tiempo. Yo observaba desde el fondo, detrás de las filas impecables de sillas negras, como el logo de Neuronis ascendía por la pantalla LED como una constelación hecha de orgullo. El CEO Damián Valdés caminaba de un lado a otro con esa sonrisa entrenada que no deja filtrar el temblor de las manos. A su alrededor, las chaquetas ajustadas, los relojes discretos y los anillos de inversión giraban como planetas obedientes. Era el día del lanzamiento del sistema Helix, el cerebro que prometía predecir fallas antes de que nacieran, el seguro contra el caos en un mundo que ya no perdona titubeos. Hoy no fallamos, dijo Damián, y la frase quedó suspendida como un juramento caro, una campana que retumba sin eco. Detrás de los paneles, sin que nadie la mirara, una muchacha recogía cables con paciencia de relojera, su cabello recogido, las manos pequeñas, la camiseta ajena que le quedaba grande. Nadie sabía su nombre y sin embargo en ese anonimato colgaba la única pieza que nadie había calculado, la pieza que no estaba en el guión, la única que podría escribir otro destino si alguien se atrevía a mirarla. El momento exacto se partió cuando el cursor dejó de parpadear. Un latigazo silencioso atravesó la sala, como si el aire hubiese cambiado de densidad y tragara las palabras. La pantalla se quedó en un azul inofensivo, pero con esa calma obediente de los peligros verdaderos. Damián miró al director técnico, el director técnico miró a la agencia miró al proveedor, y el proveedor, aunque sentado en primera fila, pareció mirar a nadie, como si la culpa fuese un espejismo que se mueve un paso antes de que lo toquen. Un inversor tosió con finísima crueldad, esa tos breve que cuesta más que un grito. Desde la cabina, los operadores picaron teclas con la esperanza de que el sistema respondiera con un milagro barato, pero Helix no volvió del otro lado. El reloj digital, grande como una sentencia, marcó 9:1, 9:2, 9:3. Una línea delgada de sudor se deslizó por la sien de Damián y la fotógrafa de la prensa capturó justo ese destello brillante, como si una estrella se hubiese derretido en la frente de un dios. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo: si Helix se calla hoy, todo lo que prometimos se desploma con él. Y sin embargo el silencio traía algo más, un temblor distinto, como si alguien, en algún lugar, estuviera a punto de pronunciar la palabra que forzaría al destino a abrir los ojos. Se intentaron las soluciones rituales, reiniciar módulos, desconectar el nodo de respaldo, purgar cachés que jamás serían culpables de un crimen tan grande. Un product manager se atrevió a sugerir un vídeo de contingencia, pero su voz se quebró como papel mojado cuando miró la cara de Damián, porque aquel vídeo era un ataúd con subtítulos y todos lo sabían. La jefa de comunicación con su blazer marfil, redactó mentalmente excusas que jamás sonarían honestas, frases de emergencia que se oxidan en contacto con la primera pregunta dura. En la tercera fila, alguien calculó pérdidas, en la cuarta, alguien redactó mentalmente su renuncia si esto terminaba en escándalo, en la quinta, un joven pasaba diapositivas imaginarias que hablaban de resiliencia mientras su rodilla golpeaba la silla de adelante. Y en el corredor, a medio metro de la vista de todos, la muchacha de la camiseta ajena miraba la pantalla y no vio un muro, sino un patrón, una respiración interrumpida, el tipo de silencio que no niega, sino que pide que lo traduzcan. Ella frunció los labios como quien oye una música minúscula detrás de una pared gruesa, y entonces dio un paso, pequeño pero definitivo, como si la gravedad lo hubiese ordenado. Supe su nombre antes de que lo dijera, como si la sala me lo empujara a la boca. Se llamaba Alma, hija de Mendoza, el conserje que abría las puertas antes del amanecer y cerraba las sombras cuando todos se iban. Alma llevaba meses cruzando pasillos con su padre, mirando de reojo las explicaciones flotantes que los ingenieros dejaban pegadas a pizarras invisibles, como quien aprende otro idioma solo por oírlo cantar. Nadie la contrató, nadie la presentó, nadie le dio un acceso, y sin embargo, ahí estaba, con un destornillador metido en el bolsillo trasero y las uñas marcadas por tinta de impresora. Cuando se detuvo junto a la mesa de sonido, nadie la vio de inmediato. Cuando tocó el teclado, alguien le dijo en automático: «No puedes estar aquí». Ella levantó la mirada con una calma que no cabía en su edad y respondió con algo que no era una disculpa, era una afirmación pura, limpia, metálica. «Sé lo que está pasando». Quienes estaban cerca se ofendieron primero, se encogieron después, y por último se quedaron quietos, como se queda quieto el que no quiere admitir que la salvación podría llegar con zapatillas gastadas. Damián la vio cuando ya estaba demasiado cerca para ignorarla.
La incredulidad le cruzó la cara con un gesto vagamente paternalista, ese gesto heredado de salas donde la autoridad se mide en minutos facturados y metros cuadrados de oficina. Aún así, le abrió paso porque el miedo es un gestor más práctico que el orgullo. Alma pidió una consola, pidió que desconectaran un bus que nadie pensaba tocar, pidió que cierren la red pública y que apaguen una pantalla secundaria que drenaba algo más que electricidad. Sus dedos golpearon comandos como si estuviera llamando a una puerta vieja en el orden exacto de sus bisagras. No trabajaba como los ingenieros, no probaba 100 caminos, escuchaba el fluido del error, buscaba la grieta por donde se escapaba el pulso. En el rincón, Mendoza observó con su gorra entre las manos, sin saber si rezar o sostener el aire. Y cuando el primer módulo volvió a respirar, un clic profundo recorrió la sala como una golondrina que decide regresar en invierno, aterrizando justo en el minuto en que la fortuna se cansa de mirar a otra parte. La pantalla titiló, se llenó de líneas verdes, y un mapa de procesos volvió a moverse con la discreción feliz de una ciudad que despierta. Pero aquella resurrección, por brillante que parecía, solo fue el principio de algo más grande, porque lo que Alma estaba a punto de revelar no solo salvaría una demo, destaparía una verdad que helaría la sangre de todos, y lo peor todavía estaba por venir. La calma que hacía ruido y la puerta que ya estaba entreabierta. Yo había llegado a Neuronis mucho antes de la primera gran ronda, cuando el nombre apenas cabía en una placa de acrílico y las promesas no pesaban tanto como ahora. En esos días Damián caminaba con la urgencia limpia de quien todavía sueña más de lo que teme, y yo, sin saber en qué momento me tocó crecer, me acostumbré a observarlo todo desde una esquina donde cabían mis preguntas y mis silencios. Las mañanas olían a marcadores nuevos y a piso recién encerado, y Mendoza, el conserje, era el primero en cruzar el umbral con su carrito de herramientas y su saludo de hombre que conoce más puertas que personas. Detrás de él a veces asomaba la figura de Alma, adolescente alta para su edad, mirada detenida en los detalles y un cuaderno pequeño donde dibujaba circuitos como si fuesen mapas de ciudades secretas. En aquel entonces nadie pronunciaba su nombre en las reuniones, pero los pasillos lo susurraban, la hija de Mendoza, decían, con ese tono que alarga las distancias y encoge los méritos. Yo la vi por primera vez desmontando una impresora que todos habían dado por muerta, la vi escuchar el sonido más pequeño, como si la máquina tuviera dolor y ella supiera diferenciarlo del cansancio. Esa fue la primera grieta en la fachada brillante, la primera prueba de que lo importante no siempre llevaba una credencial colgada al cuello, y sin embargo, todavía no entendíamos que un día esa grieta se convertiría en la única puerta de emergencia que nos quedaba. De Damián se decía que había nacido con un metrónomo en el pecho, una precisión que castigaba cualquier asimetría, pero yo empecé a advertir algo distinto en su mirada cuando las cifras comenzaron a subir como globos demasiado tensos, una forma de cansancio que no se ve en los ojos sino en la manera en que se junta el silencio entre las palabras. Su traje siempre sentaba perfecto, su discurso parecía estar escrito con bisturí, y aún así, cuando se apagaban las luces del auditorio, él tardaba unos segundos de más en recoger la voz, como si temiera que al guardarla se deshilachara el truco. Nunca hablaba de su casa, decía la agenda como si fuera una ciudad donde no vivía nadie. Tenía la costumbre de guardar el teléfono boca abajo, no por discreción, sino por miedo a que la pantalla devolviera algo que no pudiera controlar. Los viernes se reunía con el circuito Néstor, y jugaban a desplomar y reconstruir Helix en una pizarra que sangraba colores, pero yo siempre veía en Néstor un brillo inquieto, esa risa que no se ríe de nada en particular y que con el tiempo aprendí a traducir como un aviso. Neuronis creció más rápido que la honestidad interna, y en esos corredores donde el éxito deja eco, el silencio empezó a sonar como un trueno a lo lejos que nadie quiere admitir que viene hacia aquí y yo, testarudo, empecé a guardar preguntas como quien guarda fósforos por si se corta la luz. Alma habitaba un intermedio curioso entre la invisibilidad y el asombro. Acompañaba a Mendoza algunos sábados, cuando la oficina quedaba vacía y los objetos bajaban la guardia, y entonces se paraba frente a las maquetas de producto con una concentración que yo solo había visto en cirujanos o en quienes aprenden a bailar con la respiración del otro. Había aprendido a soldar mirando tutoriales en un teléfono agrietado y a pensar problemas a contraluz leyendo manuales viejos que su padre rescataba de cajas donde los grandes jefes tiran lo que no cabe en su futuro. Cuando no sabía algo, no huía, inclinaba la cabeza y hacía la pregunta correcta, esa que no humilla, esa que desarma al experto más blindado. La vi pasar una tarde entera siguiendo un cable rojo como si fuese un río, hasta descubrir que el río llegaba a un pantano donde nadie imaginaba que pudieran formarse mosquitos. Las cosas hablan, solo hay que aprender su idioma, murmuró, creyendo que nadie la oía,
y yo entendí que ese tono, mezcla de respeto y desafío, era exactamente lo que Elix necesitaba para no convertirse en una promesa hueca. Pero en ese tiempo su talento era un rumor suave, como una corriente tibia bajo el hielo, algo que no se nota hasta que de pronto cede el peso, y quien iba a decir que la nieve ya crujía bajo nuestros pasos sin que ninguno de nosotros quisiera reconocerlo. La empresa, con el correr de los meses, se había vuelto experta en ensayar perfección. Las visitas guiadas seguían un guión con bromas cronometradas, los paneles de vidrio devolvían reflejos donde todos parecíamos más altos, las pantallas mostraban dashboards que subían incluso los lunes. La jefa de comunicación, Vera, recortaba aristas con una tijera invisible y yo, que a veces escribía sus palabras para que sonaran menos a metal, aprendí a escuchar lo que quedaba afuera del encuadre, las renuncias repentinas, las ideas que bajaban un piso y no volvían, las cajas que los guardias sacaban por el estacionamiento lateral. Había una estadística incómoda que nadie quería mirar, la sonrisa de los equipos duraba cada vez menos después de los aplausos. Y había otra, Elix acumulaba excepciones, pequeñas notas al margen que, sumadas, dibujaban una sombra. Son parches, decía Néstor, todo software crece así. Yo, que no nací para aceptar la resignación con traje, empecé a anotar nombres de módulos y tiempos de respuesta como quien cuenta los latidos de alguien que se está quedando sin aire. Fue en una de esas noches que vi a Alma y Mendoza salir tarde, cargando una escalera que no les correspondía. Ella iba delante, alumbrando con la linterna del teléfono, él iba detrás confiando. Ese encuadre quedó clavado en mi memoria, como si el destino me dijera, acuérdate de esta imagen, porque un día todo dependerá de la luz que ella puso donde nadie miraba, y sin embargo, todavía no sabíamos que el reloj ya había empezado a descontar con una ferocidad que helaría la sangre. Damián decía que Elix no debía fallar porque era un sistema que no se permitía el lujo del error, yo pensaba lo contrario, que nada es digno de confianza si no aprendió a caerse sin romperse. El calendario marcó la semana clave y la oficina se llenó de ensayos, de otra vez desde el principio, y de una vez más para que salga natural, esa frase absurda que pretende domesticar el azar. Lleva de producto, revisaba checklists con la severidad de una madre que teme que su hijo salga al frío sin abrigo, el equipo de seguridad cerraba puertos como quien clausura ventanas ante una tormenta anunciada. Y yo empecé a sentir que el aire traía un olor a óxido que no tenía nombre, un residuo pequeño que las luces blancas no alcanzaban a disolver. Aquella tarde, mientras bajaba al subsuelo a buscar una carpeta que ya no existía, me crucé con Alma sentada en el escalón número 5, contando en silencio los segundos entre dos pulsos de la red eléctrica. ¿Qué haces?, le pregunté, más por el deseo de entender su idioma que por fiscalizarla. Escucho si algo respira más de lo que debería, respondió, señalando un ducto que vibraba con la impaciencia de quien se sabe observado. Reí por no incomodarme, pero guardé la frase en un bolsillo del que no supe deshacerme nunca. Esa noche, antes de dormir, pensé que el edificio entero tenía un corazón propio, un músculo inquieto que latía a la manera de un animal en cautiverio, y que alguien, en algún momento, se atrevería a abrir la jaula, y lo que saldría de allí no sería manso, y aún así nadie estaba listo para admitirlo. Cuando llegó la mañana del lanzamiento, la ciudad nos miraba con ese apetito que se reserva a las hazañas o a los naufragios. Yo me puse la misma camisa de los días importantes, Damián repasó un discurso que había dicho hasta soñarlo, Vera enhebró titulares con la paciencia de una modista de alta costura, y Alma apareció invisible, como siempre, moviéndose por los bordes con la soltura de quien ya sabe que no necesita pedir permiso al aire. Mendoza dejó todo limpio como si la limpieza pudiera espantar al destino, y por un instante creí que lo teníamos, que el mundo por un día iba a obedecernos. Nadie vio o nadie quiso decir que lo vio, el parpadeo prematuro en un rack del fondo, esa luz que guiñó 3 veces como un ojo cansado, nadie preguntó por qué el backup tardó un segundo más en responder, nadie notó que el reloj interno de una máquina marcaba una hora imposible, la hora de una ciudad en la que nunca habíamos estado. Yo lo anoté en el dorso de la mano y me prometí hablarlo después del aplauso, porque siempre creemos que el después nos pertenece. Lo que no sabía era que ese después no iba a llegar como yo lo imaginaba, que el destino ya se había sentado en primera fila y ajustaba su corbata para vernos tropezar, y que la única persona que había aprendido a escuchar el latido verdadero del edificio estaba a punto de dejarnos en evidencia con una verdad tan simple que al oírla, nos avergonzaría no haberla visto, y sin embargo, el peor temblor todavía no había empezado. La herida que no era un error, era una decisión. La sala volvió a respirar, sí, pero respiró raro, como un corredor que retoma el paso y enseguida tropieza con un borde invisible. Yo pegado a la pared,
vi a Alma acercar su oído no a la pantalla sino al ventilador de un servidor detrás del telón, como si ahí adentro fuese donde las cosas realmente contaran lo que callaban. Tecleó 2 comandos y los gráficos se iluminaron con una coreografía que a cualquiera le habría parecido triunfo, a ella, en cambio, le heló la sangre. Este pulso no es de Helix, murmuró sin dramatismo, como quien nombra la lluvia antes de que caiga. Damián, con la mandíbula tensa, pidió que proyectaran los logs en la pantalla menor, la que siempre queda de apoyo. Las líneas bajaron como una cortina de letras blancas sobre negro, y una secuencia apareció repetida a intervalos exactos, con la puntualidad de un crimen que se ensaya. La marca horaria era imposible, UTC+3. Alguien en otro uso había empujado un gatillo programado para que justo a las 9 de nuestra ciudad el sistema se ahogara y, al ser rescatado, disparara un módulo nuevo con promesas infladas. No era un bug, era un candado con llave doble. En la segunda fila, un inversor giró el anillo en su dedo como si quisiera aflojar el destino. Y yo entendí que el miedo de Damián no era solo por la caída, era por el espejo que se había puesto frente a todos, ese que no perdona maquillaje. Porque lo que Alma estaba a punto de decir tenía destinatario y apellido, y la sala todavía no sabía si quería escucharlo, pero ya era demasiado tarde para volverse sorda. Alma pidió acceso de lectura a un repositorio que, según el protocolo, ni siquiera existía. Nadie se lo dio, lo tomó desde un panel de mantenimiento que solo un obsesivo habría conectado a través de una ruta olvidada por los integradores. No pirateó, no asaltó, usó una puerta que llevaba años abierta por desidia y soberbia. Los archivos tenían nombres que parecían inocentes de ensayo, sandbox, hotfix, pero pesaban como cajas fuertes. Adentro el módulo fantasma, Athena. Su función era clara como una confesión mal redactada: interceptar errores críticos, encapsularlos en una nube de falsos positivos, y al restaurar, reportar mejoras que convertían cada tropiezo en un salto medible. Inteligente, sí. Honesto, no. Junto a la carpeta, un documento de aprobación, 3 iniciales, NCG, la firma digital del circuito, Néstor Coloma Gálvez. Damián no respiró durante 4, 5, 6 segundos que dolieron en la cara de todos. Vera, la de comunicación, apretó el móvil como si de su vidrio dependiera el futuro. Esto puede explicarse, alcanzó a decir Néstor con esa risa que nunca supimos a qué le reía. Alma, con una serenidad que no cabía en su edad, no buscó humillar, extendió la pantalla, señaló los tiempos, mostró las rutas y sus dedos, temblorosos pero limpios, parecían sostener una balanza. El silencio que siguió no fue vacío, fue una plaza llena antes del primer grito. Y sin embargo, lo que Alma revelaría en el siguiente minuto partiría la sala en 2, los culpables y los que preferían seguir durmiendo. El protocolo decía que ante incidencias sustantivas, el plan B era activar un servicio de rescate externo, un proveedor boutique que cobraba por minuto de crisis y por milagro de vitrina. Alma desplegó un diagrama y allí estaba la jugada completa. Athena forzaba la caída en momentos de máxima visibilidad, el proveedor salvaba, y el reporte del rescate maquillaba la métrica vital del trimestre. Triángulo perfecto: miedo, factura, aplauso. Los logs mostraban 3 eventos previos discretos, en demos cerradas, nadie afuera los había notado, pero adentro, las gráficas habían mejorado después de cada caída. ¿Quién autorizó el proveedor?, pregunté, aunque no era mi lugar. Vera contestó con el tono de quien intenta apagar un incendio con perfume: fue un acuerdo temporal, un puente. Alma marcó con un círculo rojo la cadena de aprobaciones: Néstor, finanzas, y un visto bueno, en el que el apellido de Damián no aparecía, pero el de su asistente sí, como una sombra que firma por el dueño de la casa. El CEO cerró los ojos una fracción de segundo, cuando los abrió, había en ellos un animal acorralado buscando salida. Apágalo, dijo, y la palabra retumbó. No mientras estemos en vivo, respondió Alma, sin desafío, solo con precisión. Si lo apagamos ahora, Helix mostrará lo que realmente siente, que tiene fiebre alta. Era la frase correcta y la peor al mismo tiempo. Porque ese espejo, si lo poníamos en la pantalla grande, no iba a devolver un héroe, iba a devolver la piel real del sistema, con todas sus grietas. Y sin embargo, fingir salud nos condenaba a morir de algo más feo después. Fue entonces cuando la injusticia mostró los dientes. Seguridad rodeó a Mendoza, como si las manos de un conserje pudieran haber programado una caída internacional. Un gerente dijo palabras que apestan: intrusión, acceso indebido, responsables colaterales.
A Alma le pidieron el teléfono, la mochila, el destornillador, la calma. Deja eso, niña, no sabes en qué te metes, la quiso bajar un ingeniero que acumulaba posgrados y excusas. Ella no subió la voz, pero la ancló, sé exactamente en qué me meto, en decir la verdad con datos. Me gustaría decir que la sala aplaudió, no lo hizo. Me gustaría decir que Damián la protegió al primer segundo, tampoco. El pánico no piensa, muerde. Y mordió buscando al más débil. Mendoza, con la gorra apretada entre las manos, se ofreció a salir para no molestar. Alma lo sostuvo de la manga y le pidió con los ojos que no se levantara. Yo caminé 2 pasos, que en mi cuerpo fueron 1 kilómetro, y dije que todo quedaría registrado, que si sacaban a alguien que estaba mostrando pruebas, los periodistas lo olerían desde la calle. La amenaza era pobre, pero la verdad olía tan fuerte que por un instante apartó a los perros. Fue apenas una pausa, un puente de aire delgado. Porque lo que se jugaba no era solo un demo, era la línea que separa el orgullo de la vergüenza, y todavía no sabíamos quién iba a cruzarla sin mirar atrás. Damián eligió hablar, al fin, con la voz que solo usan los que tienen la espalda trizada de decisiones. Cortamos Atena cuando termine la demo. Y después, llamamos a auditoría externa. Caiga quien caiga. No era heroísmo, era supervivencia con un guiño de decencia. Néstor tragó, la nuez le subió y bajó como un ascensor vacío. Fue por el bien del producto, ensayó, y la frase, en esa sala, sonó a epitafio. Alma pidió 30 segundos para estabilizar lo mínimo y evitar otra caída inducida. Aisló el túnel desde el proveedor, bajó la prioridad del cron remoto, y dejó a Elix en su respiración real, frágil pero propia. Lo hizo delante de todos, a 1 metro del miedo, sin esconder la ruta ni el pulso. Cuando acabe lo desconectamos del todo y mostramos los logs. Si los ocultan, yo misma los sacaré por la puerta grande, dijo, y no hubo bravuconada. Hubo una promesa simple de alguien que sabe cuánto le cuesta a un padre sostener la frente de una hija que se planta. La sala retomó la demo como quien regresa a la mesa después de ver un accidente en la esquina. Se mastica pero no se traga. Yo por dentro anoté cada gesto, cada latido. Porque en cuanto bajara el telón, la historia no iba a avanzar con acuerdos civilizados, avanzaría con cuchillos de plástico que cortan igual si insisten, y con verdades que por fin, iban a salir del sótano. La demo terminó con aplausos educados, esos que suenan a trámite. Damián respiró y miró a Alma como se mira a alguien que te acaba de salvar la casa, pero también te mostró que estaba construida sobre un pantano. Gracias, dijo, y el gracias chocó contra paredes frías. Alma pidió permiso para quedarse a documentar el arreglo final, no pidió trabajo, ni foto, ni gloria, pidió lo único digno en una sala que se había acostumbrado a las máscaras, tiempo para hacer lo correcto. Afuera, mientras los inversores recogían abrigos y promesas, Néstor se acercó con ese olor a cordialidad envenenada y susurró, lo que hiciste fue imprudente. Aquí hay cosas que no se tocan. Ella levantó la vista y con la fatiga de quien ha crecido 10 años en una hora, respondió, lo que no se toca se pudre. Yo cerré mi cuaderno porque había dejado de ser un cuaderno, era una caja negra. Y supe, con la certeza que raspa, que lo que venía no era la calma de después de la tormenta, sino la segunda ola, más alta, más fría, más honesta. Porque cortar Atenas sería apenas el primer paso, la casa entera necesitaba aire. Y cuando el aire entra, también se llevan el polvo acumulado de los nombres que nunca quisieron ser pronunciados, y quizá, al abrir las ventanas, se nos volaría algo más que los papeles. Lo que nadie esperaba era que al abrirlas, Alma encontrara un olor antiguo que llevaba años encerrado, y ese hallazgo, sí, iba a cambiarlo todo. Las piezas que empiezan a hablar cuando creen que nadie mira. La sala se fue vaciando con ese rumor pegajoso de pasillos que han visto demasiado y no quieren recordarlo. Los inversores guardaron sus sonrisas en estuches duros y Damián se quedó con un aplauso tibio pegado a la solapa, como una flor de plástico que no engaña ni a los distraídos. Yo me quedé atrás, cerca de Alma y de Mendoza, como quien decide vigilar un brasero que aún tira chispas. Seguridad intentó aplicar el manual, credenciales, área restringida, protocolos. Vera apareció con su voz de terciopelo administrado y prometió gestionar la narrativa, ese conjuro que en Neuronis valía más que un extintor. Alma no pidió permiso, pidió papel. Le conseguí hojas y una grapadora, porque algunos secretos hay que fijarlos con metal para que no se los lleve el aire. En el portátil de apoyo las marcas horarias seguían brillando con la insolencia de lo obvio, UTC+3,
una ruta a un proveedor que cobraba por minuto de desastre, un usuario llamado Argos que no existía en el registro humano pero respiraba en los procesos como un huésped antiguo. No es una cuenta de persona, dijo Alma, es un token que alguien escondió donde nadie audita. Damián pasó de largo fingiendo calma de estatua, pero sus dedos apretaron el borde de la mesa con un fanatismo que solo tienen los que ven el precipicio a través de una sonrisa. Vera me pidió que borrara notas inexactas para evitar filtraciones. Respondí que lo haría apenas terminara de copiarlas en un cuaderno que no estaba sujeto a sus reglas. Ella no sonrió. Yo tampoco. Y la sensación de que habíamos entrado en una casa con las luces encendidas y las ventanas cerradas se me metió bajo la piel, porque cuando las casas callan así suelen estar esperando un grito que las libere, y ese grito, lo sabía, no podía salir ileso. Mendoza, que había aprendido a medir la dignidad con el mismo rigor con que mide una escalera, esperó en el pasillo con la gorra entre los dedos. Si hace falta, yo me voy, para que no digan, susurró, otra vez ofreciéndose a desaparecer del cuadro. Le pedí que no se moviera, a los fantasmas les encanta cuando uno mismo se borra. Alma se sentó en el suelo, espalda contra la pared, portátil en las rodillas, y empezó a reconstruir la línea de tiempo como quien recompone la memoria de alguien que se golpeó la cabeza, caída inducida, falso rescate, métrica que sube, factura que llega. Cada milagro tenía una sombra idéntica, como estampas de un santo que, vistas al trasluz, muestran un demonio entintado. Aparecieron nombres secundarios, un analista de compras que aprobaba pagos por excepción, un técnico externo con una tarjeta de acceso que solo debería abrir depósitos y sin embargo abría la sala de redes, una asistente que firmaba por un jefe demasiado ocupado para mirar lo que más le convenía no ver. Yo, que había aprendido a escuchar el ruido de la culpa en las palabras, empecé a notar cómo la empresa hablaba de eficiencia cuando quería decir atajo, y de confianza cuando quería decir omisión. Lleva de producto se acercó con los ojos enrojecidos y la honestidad en la boca. Si esto se confirma, Elix no es culpable, somos nosotros. La frase quedó vibrando, nadie quería tocarla. El teléfono de Damián iluminó su bolsillo con insistencia de sirena, él lo dejó sonar hasta que mató la alarma con un gesto seco. Sal hace 10 minutos, dijo y nos pidió a Alma, a mí que lo acompañáramos. Cuando un jefe te invita a una sala pequeña con ventanas opacas, o te va a escuchar de verdad o te va a pedir que olvides lo que sabes, y ese dilema, esa moneda en el aire, nos partió a los tres con un silencio de cuchillo. En la sala C el aire estaba limpio como un quirófano y las sillas eran de una comodidad que yo siempre sospeché peligrosa. Damián se quitó la chaqueta, dejó los hombros a la intemperie y habló sin micrófonos. No sabía de Atena, dijo, y por primera vez su voz no sonó a presentación, sonó a voz. Pero sabía que Néstor tenía un plan de contingencia apoyado afuera. Le di cuerda. Cerré los ojos en cifras que me convenían. Eso me hace responsable. Había algo más en su confesión, el miedo de alguien que no teme perder el cargo, sino el relato con el que arropa cada una de sus noches. Alma no lo miró como se mira a un rey caído, lo miró como se mira a un adulto que por fin habla con un niño sin ocultarle la tormenta. Hay una llave maestra para cortar todo, dijo ella, pero no es solo software, hay un token embebido en un switch que nadie audita porque viene certificado por el proveedor. Damián apoyó las palmas en la mesa. ¿Puedes sacarlo? Alma respiró hondo, contó 3 y respondió con una sinceridad que duele por su exactitud, puedo, pero van a venir a impedirlo. Yo propuse una obviedad que de pronto no lo era tanto, montar una trampa, dejar un hilo delgado del que ese Argos no pueda resistir tirar, y esperarlo con registro completo, con testigos. Esta noche, dijo Damián, sin Néstor, sin Vera. Solo nosotros y un de seguridad que me deba favores. La simpleza de la estrategia asustaba porque era honesta, mostrar, grabar, cortar. Cuando salimos de la sala, el pasillo olía a plástico caliente, y supe que las paredes habían oído tanto que ya estaban del lado de la verdad. Y sin embargo, en edificios así, las paredes también tienen dueños. Montamos la isca con la devoción de quien arma un altar clandestino. Alma redactó un parche que en realidad era un espejo, un proceso mínimo que replicaba los síntomas de la demo pero con un rastro químico distinto, una huella digital que solo un ladrón obsesivo mordería. Lo plantamos en un sandbox aislado, pero lo bastante tentador como para que el Argos se creyera con derecho de caza. Si muerde nos deja su saliva, dijo Alma, y juro que esa frase me hizo entender por qué algunos cirujanos escriben poesía después de abrir cuerpos, hay actos tan precisos que te obligan a nombrarlos de un modo nuevo.
A las 11:17 la red hizo un gesto cursi, un pestañeo como de gato satisfecho, y el hilo se tensó. El Remedio Boutique tocó la puerta pidiendo permiso que nunca pidió antes, y nosotros, con los ojos clavados en los monitores y la respiración suspendida, dejamos que la mano entrara para ver de quién era el brazo. El token se activó con una danza vieja, su ruta pasó por un switch intocable, y por una VLAN que nadie había documentado en los últimos 6 meses. Está enterrado en hardware, murmuró Alma, y el entusiasmo de la caza se le mezcló con la indignación de lo innecesario. Damián miró el reloj como quien cuenta las contracciones antes del nacimiento de algo que también puede matar. Yo grabé todo en 2 dispositivos y lo imprimí en papel, porque hay noches en que la tinta es más segura que las nubes. Sonó un ascensor. Pasos. Un zumbido grave se tragó medio piso, como la succión antes de un apagón. Y de pronto la oscuridad no fue total, fue dirigida, quirúrgica, como quien apaga solo lo que le conviene que no vea. El rack donde vivía el switch certificado quedó a oscuras mientras el resto del piso seguía con una luz de hospital en madrugada. El guardia que debía favores juró que estaba en el circuito bueno. Un olor breve a cable quemado atravesó la sala como un recuerdo. El registro de cámara se pixela justo en ese ángulo. El Argos, lejos de huir, mordió más fuerte como si supiera que la oscuridad lo volvía un fantasma invencible. Alma se adelantó, lamió el dedo y tocó un tornillo, buscando el calor de un sabotaje encarnado. Yo sostuve la linterna y Damián llamó a mantenimiento con una voz que echó años al calendario. Hubo un segundo en que pensé que no podíamos con esto, que el monstruo era demasiado grande para un equipo improvisado a medianoche. Entonces Alma sacó del bolsillo el destornillador que todos subestiman y, con 3 golpes secos, desprendió la cubierta que nunca debía abrirse sin un permiso que nadie te firma cuando late lo imprescindible. Debajo, como un amuleto pegado a la cuna de un niño, apareció una placa del tamaño de una moneda, soldada con torpeza en una esquina, con un sello de fábrica que la fábrica mejor paga juraría no reconocer. Aquí vive, dijo ella, y la rabia se le volvió pulso fino. Damián quiso arrancarla, pero Alma lo detuvo con la paciencia de quien sabe cuánto cuesta un error en la prisa. Primero, foto. Segundo, registro. Tercero, copia de firmware. Cuarto, adiós. Hicimos los 4. Cuando la placa cayó en una bandeja de metal, el Argos chilló en la consola con una serie de errores que sonaron a animal sin madriguera. Nos miramos en silencio. Y en ese silencio se coló el eco de una promesa que Damián había lanzado sin aviso: mañana, lo contamos frente a todos. Yo creí oír, detrás de esa frase, el ruido de la ciudad cambiando de turno. Y sin embargo aprendí esa noche que lo que se promete de madrugada puede amanecer distinto si alguien le planta un miedo al sol. Salimos del edificio con los bolsillos llenos de pruebas y el ánimo en esa cuerda floja en la que uno se siente limpio y sucio al mismo tiempo. Vera ya estaba esperando con el coche encendido, como si las ruedas pudieran reescribir rutas morales. He hablado con 2 personas del consejo, dijo. Podemos anunciar que todo fue una desconfiguración menor y que Elix, gracias al liderazgo de Damián, respondió perfecto. El libreto era hábil, pulcro, eficaz en titulares, también era una trampa de seda. Damián no la cortó de inmediato, dejó que la melodía tocara 2 compases más y entonces, con un cansancio que no le conocía, dijo: no explicó. No levantó la voz. Dijo no y bastó. Alma apretó la bandeja con la placa como quien aprieta la mano de alguien que llega tarde pero llega. Mañana hay reunión con el consejo, agregó Damián, y quiero que tú hables. Yo sentí una alegría que me dolió por su ingenuidad recién nacida, pensé en Mendoza, en su gorra, en su orgullo silencioso, y deseé que la justicia pudiera ser simple aunque una vez en la vida. Caminamos cada uno a su casa con el rumor de un amanecer necesario. Pero antes de dormir, el teléfono vibró, un mensaje anónimo con una foto de la placa que nadie debía conocer y 7 palabras que helaron la sangre de cualquier optimismo: no abras la boca. Sabemos dónde respiras. Y fue entonces cuando entendí que el juego estaba por mudar de tablero, y que, para sobrevivir a la mañana, tendríamos que aprender a hablar no solo con datos, sino con coraje, porque lo peor, lo que de verdad parte una historia en 2, todavía estaba por venir. El triunfo que sabía a tregua. Amanecí con el teléfono vibrando como un corazón que no sabe si corre por miedo o por esperanza. Damián escribió a las 6:11, presentamos todo a las 9:30. Quiero que Alma hable. Había en esas 9 palabras una decisión que, la noche anterior, parecía impensable. Llegamos temprano,
Mendoza dejó la entrada oliendo a piso lavado y a comienzo. Yo llevé las copias impresas con las firmas de Tiempo y Alma, con un café demasiado grande para su estómago pequeño. Repasó en voz baja la secuencia de los hechos como si afinara un instrumento aprendido a escondidas. En la mesa oval, la de madera lisa donde los jefes suelen olvidar que también cometen errores, Damián apoyó la palma como quien jura sin Biblia. Transparencia aquí y ahora, dijo, y por un momento le creí del todo. Vera, más pálida que su blazer, trató de ordenar sillas y discursos, pero el aire estaba decidido a saltarse el protocolo. Yeva llegó con 3 post-its que decían lo único importante: Laux, pruebas, paso a paso. Sin épica, me susurró, la verdad no necesita aplausos. Cuando Alma prendió el portátil y proyectó el rastro químico de Largos mordiendo su cebo, mi piel reconoció ese silencio que separa los cuentos del registro, el silencio en que los adultos deciden si van a seguir mintiéndose. A las 9:38, la placa clandestina apareció en pantalla con su tatuaje de fábrica torpe y el número de serie que el proveedor juraría no recordar. Nadie respiró de la forma correcta durante un minuto entero, y sin embargo, en ese minuto, sentí algo parecido a un amanecer que, aunque tímido, llega igual. Pero la historia es caprichosa, cuando huele honestidad, a veces se esconde para probarnos. El consejo se reunió a puerta entreabierta y nos dejó pasar con la promesa de que sería breve. Damián habló primero sin maquillaje, no sabía de Athena, si permitía atajos que parecían convenientes. Soy responsable. No era la frase perfecta, era mejor porque tenía piel. Alma le siguió con un mapa que cualquiera podía entender, la hora imposible en UTC+3, el túnel hacia el proveedor, el mordisco del token en el switch, la cronología que encajaba como engranajes viejos reencontrando su reloj. Un consejero, Garmendia, apretó los labios y sentenció: se corta hoy, auditoría externa hoy, responsable afuera hoy. Las miradas corrieron hacia Néstor, que intentó bailar sobre un hilo de palabras, contexto, presión, objetivos, pero el hilo se le rompió en la garganta. Damián, casi sin mirarlo, anunció separación preventiva, y la sala entera expulsó aire por la nariz como cuando una fiebre decide bajar. Hubo preguntas limpias: ¿hay riesgo para clientes? ¿El código de Helix está comprometido? Alma respondió con precisión y humildad: sin vender milagros, Helix respira, lo lastimaron. Podemos ayudarlo a sanar. Y ese podemos, plural y quieto, pesó más que cualquier tagline. Le ofrecieron una consultoría formal con beca de estudio y acceso supervisado. Ella la sostuvo con las 2 manos, no por ambición sino por esa rara alegría de que te pidan exactamente lo que sabes dar. Mendoza, en el fondo, se limpiaba los ojos con el dorso de la mano, como si el orgullo le hubiera rozado la córnea. Cuando salimos, mi cuaderno pesaba la mitad, el resto lo llevaba la promesa de un camino menos sucio. Parecía que por fin, el edificio había aprendido a pronunciar perdón, sin tragarse la mitad de la palabra. Y sin embargo, debajo de esa música nueva, algo desafinaba apenas, un timbre que yo no supe nombrar, pero que volvería como un viejo conocido a la hora más inoportuna. El Town Hall fue al mediodía, y nunca vi una multitud tan quieta sin ser cementerio. Damián subió al escenario sin teleprompter y pidió disculpas con frases que no iban a prensa, nombró el miedo, nombró el atajo, nombró la costumbre de mirar a otro lado. Agradeció a Alma por escuchar lo que los adultos no quisimos oír, y a Mendoza por poner las llaves donde otros pusimos cadenas. El aplauso no fue eufórico, fue un asentimiento que trae paz. Anunció la auditoría externa con nombres y fechas, rescindió el contrato del proveedor boutique en vivo, y abrió un canal anónimo para reportar prácticas que huelen mal. La sala devolvió preguntas que eran heridas pidiendo sutura: ¿cómo convivimos con la vergüenza? ¿Qué pasará con quienes callaron? ¿Helix puede ser mejor después de esto? Alma pidió el micrófono y no vendió heroísmo: no soy genio, soy insistencia. Aprendí a distinguir un zumbido sano de uno triste. Si me dejan, vengo a eso. Alguien propuso un aplauso para el equipo de seguridad que no nos expulsó anoche, otro preguntó si el conserje tendría acceso regular a capacitaciones. Sí, dijo Damián, y esa sílaba abrió una ventana real. Vera, con oficio, convirtió todo en un comunicado limpio que por una vez no mentía, y Yeva programó un calendario de trabajo con la modestia de quien sabe que la grandeza se practica en martes sin aplausos. Por un rato largo la empresa respiró coordinada, como si hubiésemos aprendido a caminar con la misma pierna. Y yo, que tiendo a desconfiar de las rachas buenas, decidí creer media hora, solo para ver qué se siente. Era agradable.
Por eso, quizá, duele tanto cuando el destino decide que no hemos pagado todavía la última cuota. A la tarde encendimos una lamparita nueva encima del código y le pusimos nombre al parche, Orfeo, porque iba a bajar a buscar lo mejor de Elix sin mirar atrás a los fantasmas. Yeva y Alma trabajaron codo a codo como si se hubieran buscado toda la vida. Yo hacía de escriba, documentando con ese cuidado que separa el rumor de la evidencia. Damián entró un momento, dejó sobre la mesa unos sándwiches desparejos como su sueño, y se fue a llamar a alguien que importaba por razones que no eran la bolsa. Preguntó por su hijo, dijo te paso a buscar mañana, prometió una merienda. Yo oí ese tono y entendí que los relatos personales también pedían auditoría. Mendoza apareció con 2 cafés y un orgullo que no le cabía en el chalequito. Alma le guiñó un ojo como una niña que, por fin, puede jugar en la plaza sin que la echen. A las 4:40 Damián firmó la carta de compromiso con la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. A las 5:05, el proveedor rescindido mandó un correo con amenazas veladas y gramática perfecta. A las 5:30, Néstor recogió su planta y su taza, y esa imagen, de una planta en brazos de un culpable a medias. Me partió porque nadie nace para torcerse así, se va torciendo de a poco. A las 5:48 Orfeo pasó su primera prueba de estrés y Elix aguantó como un pulmón que por fin se desintuba. Las luces del atardecer cruzaron el vidrio de la oficina y pintaron mesas que por una vez no parecían altares a un dios malhumorado. Si hubiéramos apagado ahí el día, tal vez la historia sería otra. Pero las historias que valen la pena no se escriben con atajos ni con finales tempranos. A las 6:53, cuando los pasillos adquieren ese olor a casa que se queda sola, un mensajero dejó sobre la recepción un sobre grueso, lacrado, con el nombre de Damián escrito a mano, y otro más pequeño con el mío y una nota, para Alma. Los relojes hacen cosas extrañas cuando la suerte se va a dar vuelta, por un momento, parecen ordenar el mundo. Abrí el sobre con cuidado de cirujano torpe, adentro había copias de contratos con una empresa pantalla en el mismo uso horario imposible y una cláusula que rezaba, sensores de trazabilidad embebidos Proyecto EVA con fecha de hace 18 meses y una firma que me cortó el aire, DV. Eran las iniciales de Damián. El sobre para Alma traía una memoria USB sin marca y una línea escrita con lápiz apurado, mira el firmware con lupa. Eva habla. Nos miramos los tres como se miran los que se han salvado del incendio y descubren que la pared que quedó en pie está hueca. Alma se sentó en la primera silla que encontró, conectó la USB, corrió un hash sobre la imagen del switch y, en el margen que casi nadie mira, apareció un watermark microscópico, Eva//Owner, DV. No decía Atena. No decía Argos. Decía algo más viejo, más cerca del corazón del edificio, más cerca de un miedo que Damián nunca confesó y que quizá fue el primer agujero por donde se filtró el resto. Él leyó, cerró los ojos un segundo largo, y cuando los abrió yo reconocí en su iris la verdad antes de que saliera de su boca. Pero no habló. Todavía no. Porque el triunfo acababa de romperse como un vaso en la mano de un sediento, y el agua, esa que por fin creíamos nuestra, se estaba yendo por una grieta con nombre propio. Y lo peor, lo que torcería no solo el destino de Elix, sino el mapa íntimo de cada uno de nosotros, estaba apenas levantando la cabeza. La verdad que volteó el tablero y cambió los nombres del miedo. Damián sostuvo la USB como si pesara más que una bala, yo vi el gesto mínimo con que un adulto decide si va a mentir o a poner la cabeza, y en ese borde reconocí una historia que no sabíamos que también nos pertenecía. Alma hizo correr la imagen del firmware con la paciencia de quien saca una astilla sin romper la piel alrededor, la marca microscópica apareció nítida, Eva//Owner, DV. No era un apodo casual, no era un chiste de laboratorio, era una firma. Damián no se defendió con el diccionario de los dirigentes, se sentó, apoyó los codos, y dejó que la voz le saliera sin corbata, Eva es mía. El aire se quedó sin cortesía. La instalé hace 18 meses, después de una intrusión que casi nos quiebra. No confié en nadie. Quise una cerradura por encima de todas las cerraduras. Lo dijo sin épica, lo dijo con esa tristeza que se parece a la adultez cuando la adultez no deja alternativas limpias. Eva explicó, no era un maquillaje, no alteraba métricas, era un sensor de trazabilidad embebido, una especie de guardián dormido que podía encender alarmas si alguien tocaba donde no debía. Lo llamó así por razones que no eran técnicas, por un nombre que dolía nombrar, no lo dijo, pero la sílaba le pesó en la boca como un recuerdo que late en la cicatriz. Néstor no la creó, continuó, pero la encontró. Y cuando la encontró, le soldó arriba su propio monstruo, Argos.
Athena usó el túnel que Eva dejaba abierto para mirar. No era para esto. Yo dejé la ventana entreabierta, él entró a robar. No era una absolución, era una condena con firma de autor. Y yo, que creí haber entendido la genealogía del desastre, vi como un hilo más antiguo se tensaba y reordenaba el retrato de familia de nuestras culpas. Alma no se apartó ni un centímetro de la mesa, no lo miró como quien juzga a un rey, lo miró como la hija de un hombre que sostiene edificios sin que nadie aplauda. Si Eva está en hardware, dijo con los dedos sobre el plano del switch, arrancarla a mordiscos deja ciego a medio mundo. Pero podemos anestesiarla primero. Desplegó un plan en capas, congelar la ruta de Argos para que no vuelva a morder, encapsular a Eva en un sandbox de arranque con firma propia, y cuando la red deje de depender del juguete malcriado, quemar los fusibles e instalar una cadena de confianza que no pase por nadie con apellidos. Vamos a necesitar tiempo, papel y silencio, agregó, y usted, señaló a Damián con una deferencia severa, va a tener que decir en voz alta lo que acaba de decir aquí. La frase no era solo técnica, era un espejo. Damián, por primera vez desde que lo conocí, asintió sin negociar los términos. Eva, dijo al fin, se llama así por Eva, la primera persona que me dijo que el miedo bien usado salva, pero el miedo mal usado contamina. Una sombra cruzó su gesto, no de culpa sola, sino de duelo mal resuelto. Eva, que había entrado en silencio, preguntó lo que dolía, ¿cuántos clientes tienen esto adentro? Damián tragó la respuesta como vidrio, cientos. Mendoza, apoyado en la puerta, apretó la gorra como si así sostuviera el techo. Yo sentí que el edificio entero tenía una palabra atascada en el pasillo, la palabra no era escándalo, era responsabilidad. Y cuando esa palabra se nombra, el mundo cambia de dueño. Las amenazas eligieron su hora, 7:27. Un correo del proveedor rescindido, 3 párrafos de cortesía con veneno, un adjunto con sellos que hablaban de demandas por ingeniería inversa y daños reputacionales. A los 7 minutos, un mensaje nuevo, un vídeo de seguridad, robado, torpemente editado, que mostraba a Alma desmontando el switch sin sonido, sin contexto, con la leyenda intrusa adolescente manipula activos críticos. Vera llegó jadeando con el celular vibrando como un pájaro preso, la prensa tiene esto. Dicen que fue una niña a la que hackeó el alma de Elix. El adjetivo era un cuchillo envuelto para regalo. Damián cerró los ojos. Yo lo pedí, dijo, yo la invité. Lo pedimos los tres, lo corregí, porque en ciertas frases conviene repartir la cuerda antes de que la gente descubra que también sirve para ahorcar. Alma no se encogió, conectó de nuevo el portátil y, mientras el mundo intentaba fabricar una villana conveniente, comenzó a preparar la anestesia de Eva. Escribió un rape de arranque con una firma mínima, un puente que aislaría al viejo guardián sin tirar del cable principal. Eva le sostuvo la espalda no con palabras, sino con un vaso de agua. En la consola, los logs parecían una lluvia fina y constante. Si nos apuran con abogados, dijo Alma sin apartar la vista, que nos apuren también con ingenieros. Que elijan en qué idioma quieren perder. Era una bravura necesaria, pero bajo la firmeza yo le vi el temblor. No temía a los trajes, temía a que tocaran a Mendoza. Y ese temor, nuevo y puro, encendió en mí una furia tranquila, la clase de furia que sirve para enfriar la cabeza, no para romperla. El plan tenía una condición brutal, salir a decir la verdad antes de que la mentira imprimiera su primera edición. Si vamos a confesar, dije, que sea con planos, con fechas, con rutas, con el audio del Eva/diagonal/owner, DV en pantalla hasta que no puedan mirar a otro lado. Damián asintió, ya sin traje, ya sin el barniz de las presentaciones, con la piel de un hombre que sabe que la única salvación es perder a tiempo lo que no merece conservarse. Mañana a las 8 prometió, con clientes, con fiscalía, con prensa. Y con Alma y Mendoza al frente si aceptan. Nadie respondió de inmediato. Mendoza eligió una frase que le cabía en los bolsillos, si es para limpiar, aquí estamos. Alma clavó la vista en el código y respiró hondo, como quien se zambulle sabiendo que el agua duele primero. Acepto, pero antes Eva duerme. La noche se quebró en turnos de silencio y teclado. A las 10:11 Argos intentó morder y se estrelló contra el sandbox como un pájaro contra un vidrio limpio. A las 10:19 el rape de arranque se instaló sin gritar. A las 10:27 un bus lateral zumbó con despecho y Alma, con un gesto mínimo, cambió de puerto como quien cambia de corazón para no morirse.
A las 10:32, Eva respiraba encapsulada, sin poder tocar la red, y la red, por primera vez en meses, respiraba sin fantasmas. Entonces tocaron la puerta, no con los nudillos de la cortesía, sino con la plancha fría de la ley. Una notificación judicial con medidas cautelares, firmada a velocidad de pánico, exigía la entrega inmediata de los equipos manipulados y restringía el acceso de terceros no acreditados, nombre técnico para decir, saquen a Alma, silencien a Mendoza. Damián leyó, respiró y levantó la vista con una decisión que no le conocía el edificio, no. Él no abrió otra ventana, no de rebeldía sin causa, sino de coraje con papeles. Vamos a entregar lo que corresponda, dijo Damián con copia, con cadena de custodia, con fiscalía presente. Y vamos a mantener a Alma aquí hasta que el último lo calce. Hablaba un hombre que había usado el miedo para controlar y ahora aprendía a usarlo para responsabilizarse. Vera, sorprendida por su propia humanidad, se puso de nuestro lado, llamó a un fiscal que confiaba en ella cuando los comunicados aún no se habían inventado, y consiguió un puente, 2 horas para terminar la anestesia y dejar todo sellado en cajas que gritaban transparencia. 2 horas, repitió Alma, y en esa repetición hubo el pulso exacto de quien sabe cuánto pesa el tiempo cuando se convierte en herramienta. Trabajó con la devoción tranquila de quien cuida a alguien dormido, extrajo el watermark, dejó una carta técnica adentro para que quien lo auditara viera no trucos, sino responsabilidades, y preparó el apagado programado que al amanecer permitiría reescribir la cadena de confianza sin desangrar a ningún cliente. Cuando cerramos la tercera caja, el reloj marcaba 11:58. Nos miramos como se miran los que no son santos ni héroes pero han decidido, por fin, en qué lado quieren estar. Yo pensé en la palabra que el edificio había retenido toda la tarde y que ahora, por fin, se animaba a pronunciar, responsabilidad. Pero el mundo, ya lo sabíamos, no entrega sus lecciones sin cobrar intereses. A las 12:03, mi teléfono vibró con un mensaje sin remitente. El vídeo de seguridad había salido a la calle, y con él, el apellido de Mendoza. Y aunque el plan estaba vivo y la verdad tenía su brújula, entendí que el amanecer no traería solo luz, traería también una sombra alargada, la clase de sombra que obliga a elegir no una, sino todas las veces. Y lo peor, sí, todavía estaba por venir. La cuerda que duele, el nudo que elige de qué lado apretar. El vídeo corrió como aceite por una mesa mal nivelada, rápido, silencioso, dejando marca. La niña intrusa manipula activos críticos, rezaba el zócalo de un canal con sonrisa de dientes blancos. No había audio, no había contexto, había una imagen recortada de Alma, el destornillador, el switch y, en una esquina, el borde de mi cuaderno convertido en delator. Mendoza recibió primero el golpe que no merecía, su apellido en una cinta roja, su horario de entrada expuesto como si respirar temprano fuera delito, su domicilio filtrado con la crueldad prolija de quienes jamás levantan una caja, pero escriben direcciones con tinta indeleble. Los mensajes llegaron con faltas de ortografía y precisión de amenaza, sabemos dónde limpia, la niña no vuelve. Damián intentó hablar con la calma de los hombres que han aprendido a pedir perdón tarde, pero fue Vera quien, por una vez, dejó de vestir refrases y se paró delante de la cámara interna para decir una línea que no sabía si iba a sobrevivir: ustedes están viendo a quien evitó un fraude. Afuera, sin embargo, los trajes empezaron a oler sangre. Un estudio de abogados envió 3 PDFs con palabras que uno no entiende hasta que le tocan la puerta: medidas cautelares, tutela de urgencia, preservación de evidencia sin nosotros. La tristeza de Alma tenía forma de manta pequeña, se la puso en los hombros como si pudiera esconderla el tamaño, y entonces, con una obediencia que no era sumisión sino respeto al orden de lo vivo, me pidió: guarda todo 2 veces. Y después, otra vez. Yo imprimí, sellé, firmé tiempos como quien ata cartas a una cometa que no debe caerse aunque aúlle el viento. En el pasillo, los cuadros con sonrisas de premiaciones parecían mirarnos con una curiosidad sin piedad. ¿De verdad iban a elegir la verdad contra su propio dueño? Y en ese corredor, donde el éxito envejece sin arrugas, Damián apoyó la frente en el vidrio, tocó con los nudillos la palabra Eva escrita en mi cuaderno, y entendí que el edificio, por fin, había empezado a tomar partido. La tarde se volvió una coreografía de decisiones que, tomadas de una en una, parecen pequeñas, pero juntas mueven placas tectónicas. Cerramos el túnel al proveedor, sellamos la cadena de custodia de la placa clandestina, clonamos los discos con un ritual de relojes y firmas que a algunos les suena a burocracia y a nosotros nos salvaba del olvido selectivo. Eva y Alma construyeron un modo faro, un guide de Helix para que el sistema, por sí mismo, pitara si alguien volvía a tocarle el pulso con manos sucias.
Vera llamó a una periodista que no perdona la mentira si se la disfraza de Timín, y le dijo la única frase que abre puertas que no quieren abrirse: tengo nombres, fechas, looks y un culpable arriba de mis afectos. En paralelo, el consejo llamó a Damián a una sala de alfombra gruesa. Se fue con los hombros hacia atrás y los bolsillos hacia adelante, como si el cuerpo supiera lo que la boca todavía dudaba en pronunciar. Volvió 43 minutos después con una sentencia sin eufemismos: me pidieron que me calle, que haga un comunicado tibio, que tire a Néstor por la borda y pida tiempo. Hizo una pausa, la clase de pausa que da sed. Les dije que mañana a las 8 voy a decir Eva es mía, y que si hace falta, les entrego la llave. No era martirio, era limpieza. Yo respiré hondo como quien descubre que los cimientos pueden sostener a los que bajan a arreglarlos. Mendoza asentó con el mentón de los que nunca tuvieron micrófono, y Alma, con su cansancio invicto, solo pidió una cosa: que la primera fila sea de clientes y de técnicos, no de cámaras. Aprendimos a caminar con esa frase en el bolsillo, porque el espectáculo, si no se cuida, se come a la verdad que debía nutrir. Néstor reapareció como vuelven los que perdieron el guión, tarde y con un libreto ajeno. Nos mandó un audio con la voz color whisky, que no sabíamos lo que tocábamos, que él solo quería proteger la valoración, que las cosas son grises y la prensa no sabe ver grises. Llegó después un mensaje más serio, una copia de un convenio de confidencialidad firmado por medio mundo y su amenaza de hacer trizas reputaciones si su nombre quedaba solo en el papel de malo clásico. Tengo fotos de laboratorios Orfeo, del modo Faro, de la niña soldando, escribió, y el veneno iba en las comillas. Si me exponen, me los llevo a todos. Me hubiera gustado responder con rabia, pero elegimos el idioma de las pruebas. Le mandamos el hash de la imagen de su Argos mordiéndose los dientes en nuestro sandbox, las marcas de tiempo del UTC+3 alineadas con sus correos de rescate, y el rastro de su firma digital en la primera factura boutique. No dijo más. Ese silencio no fue alivio, fue un animal herido pensando por dónde volver a atacar. Mientras tanto, la economía de los débiles siguió su matemática. El proveedor rescindido convenció a la administración del edificio de revisar contratos de servicios, y en la letra chica apareció el departamento de Mendoza como espacio sujeto a auditoría. No amenazaban su puesto, amenazaban su techo. Alma tembló de una manera que solo había visto cuando uno de los suyos está en peligro físico, no moral. La senté, le di mi silla y ella, en vez de llorar, conectó un monitor antiguo al corazón del servidor y gritó una línea que todavía resuena: si se meten con él, Elix va a hablar hasta que se le partan las vocales. No era bravata, era un compromiso con un idioma que nos había salvado ya 2 veces. La madrugada nos los devolvió a todos con cara lavada y fe prestada. A las 2:03 Orfeo recibió su última instrucción y se quedó guardando la casa como un perro bueno que no muerde si no lo tocan. A las 2:17 el modo Faro comenzó a emitir un pulso cada 60 segundos, audible solo en una consola con la que nos turnábamos como si veláramos a alguien que quiere vivir. A las 2:41 el fiscal que Vera había invocado firmó un recibo con una lapicera que parecía más pesada que su mano. Recibimos su firma como quien recibe agua en un desierto que no debía existir. A las 3:10 Mendoza se durmió sentado por primera vez en años dentro de una sala que nunca había pisado más allá de la mopa. Nos turnamos para que nadie tocara el timbre sin que vieran nuestros ojos. Damián preparó una caja de cartón con papeles que podían quemarlo y eligió no quemarlos, los etiquetó con un rotulador grueso: Eva/origen, proveedor/contratos, Argos/atajos. No hubo heroísmo en el gesto, hubo humildad, saber que cuando uno es el problema, a veces la solución empieza por no esconder la mano. Alma, con los ojos rojos, hizo algo que solo los obsesivos que aman la vida saben hacer: escribir instrucciones para cuando ella no esté. Si me sacan, dijo en voz baja, acá está el orden de los pasos, el cable correcto, el puerto que no lastima. Le temblaba el pulso, no la convicción. Yo la escuché y sentí el viejo movimiento dentro del pecho, ese que me había traído a Neuronis cuando todavía era una oficina con café caro y promesas nuevas, la necesidad de estar justo donde una vida encuentra su sílaba. La noche, sin embargo, no nos dejó abrazarnos la ilusión. A las 3:37, alguien intentó entrar por el estacionamiento con una credencial vencida y el nombre de un técnico que ya no trabajaba con nosotros. El guardia que nos debía favores eligió bien, nos llamó antes de abrir. Bajamos en silencio y lo único que encontramos fue un sobre con una llave sin señal y una nota más antigua que los pecados sencillos: toda cerradura se abre por miedo.
Volvimos arriba con la llave y la quemamos con una foto. A veces la memoria necesita cenizas para poder empezar de nuevo. A las 6:12, cuando la ciudad aprende a pronunciar su primer ruido limpio, Damián nos reunió frente a la pantalla vacía que a las 8 iba a llenarse de ojos. No tengo garantías, dijo, ni de mi puesto ni de mi apellido. Tengo esto, y golpeó con los nudillos la mesa como quien llama a comer a los suyos. Tengo que decir la verdad y ustedes, si quieren, pueden irse ahora y nadie los va a nombrar nunca. Nadie se movió. Mendoza se puso la gorra con la dignidad recta de los que saben barrer el polvo de los nombres ajenos. Vera dejó el celular boca arriba, un gesto nuevo. Lleva trazó los últimos pasos del modo Faro y Alma, que había crecido años en 2 días, dijo, no me voy porque ya sé cómo respira esta casa. Yo asentí, y ese asentimiento fue mi firma. Damián ensayó el principio de su confesión, sin teleprompter, sin espejo, sin maquillaje. Eva es mía, Argos no, Atena tampoco, pero mi omisión abrió la ventana. Lo vamos a reparar. La línea final dejó de ser un eslogan para habitar un lugar que yo no le había visto ocupar a ningún jefe, promesa humilde de trabajo. A las 7:08 el fiscal llegó con una carpeta marrón. A las 7:19, 2 clientes grandes entraron con rostros menos duros que sus contratos. A las 7:31, la periodista de ojos cansados tomó asiento en la tercera fila. A las 7:43, el proveedor rescindido mandó su última carta, que demandaría la difamación, y que ya había avisado al regulador. A las 7:51, Néstor publicó un hilo intentando invertir el mapa. Fui chivo expiatorio. No importaba. Teníamos el mapa verdadero en las manos. Y sin embargo, cuando el reloj marcó 7:58 y la luz blanca inundó el auditorio, el teléfono de Damián vibró con un nombre que nadie esperaba ver en esa pantalla, Eva. Una llamada sin foto, una palabra con historia, un hilo que, si lo tirábamos, podía cambiar no el comunicado, sino el sentido entero de la mañana. Nos miramos. Damián apretó aceptar. Y la voz que salió del otro lado fue la de un pasado que no quería ser fantasma. La cuerda dejó de temblar y se preparó para el tiro. Pero lo peor, lo que iba a doblar la historia sobre sí misma con la fuerza exacta para no romperla, todavía estaba por llegar. La verdad en vivo, el mordisco a la vista y el nombre que por fin se pronuncia. La pantalla aún estaba en blanco cuando Damián atendió la llamada y dijo un hola, que tenía el borde afilado de quien sabe que no hay tiempo para tristezas viejas. Soy yo, dijo la voz del otro lado, y no hizo falta que se presentara. La sala no oyó, pero yo sentí que el aire hacía un clic al reconocer un fantasma con DNI. Eva habló sin rodeos, sin deuda de nostalgia. Tenía copias de un hilo de correos de hace 18 meses, el día de la gran intrusión. En ellos, un ejecutivo del proveedor boutique proponía ensayar la resiliencia con una caída controlada, y la cadena terminaba en una dirección de correo enmascarada que, si se le sacaba el velo, llevaba a un gestor del fondo que acababa de entrar al consejo. Te empujaron al miedo, Damián, y tu miedo abrió la ventana, dijo ella, y no había reproche, había un golpe limpio de realidad. Estoy en el hall. Si me dejas pasar, lo sostengo contigo. Damián no pidió garantías. Pasa. A las 7:59 los técnicos ajustaron los micrófonos. A las 8, los clientes, la fiscalía y la periodista de ojos cansados vieron al CEO caminar al centro sin teleprompter. Antes de cualquier otra cosa, empezó, lo que van a oír es una confesión. Dijo Eva con la claridad con que se dice un nombre al que se le debe respeto, dijo Uner, DV dijo no confié, me encerré, lastimé la confianza que debía cuidar. Dijo responsabilidad. Y cuando la palabra salió completa, el edificio pareció ceder 1 milímetro, como si por fin admitiera su peso verdadero. No hubo tiempo para cortar a aplausos o abucheos. Damián giró hacia Alma, le cedió el micrófono con una inclinación que ninguna escuela enseña, y ella, que en 2 días había aprendido la gramática de la tormenta, abrió la consola del modo Faro. Elix va a hablar solo, explicó, y si alguien intenta tocar donde no debe, lo van a ver ustedes antes que yo. Proyectó el latido de la red, un pulso limpio cada 60 segundos, y al lado, un panel con rutas posibles y puertas selladas. La periodista levantó la mano, ¿puede morder ahora? Si vuelve el hambre, dijo Alma, sí. Como si el mundo obedeciera a la decencia por una vez, a las 8:06 el faro chilló una línea roja, viva, recién nacida, emuló un dolor mínimo en una interfaz que ayer había sido su herida, y alguien, no resistió la tentación. Ataque en curso, leyó Eva en voz baja,
y el mapa se iluminó con una flecha que cruzaba el océano digital y aterrizaba en una nube con apellido conocido. Alma no narró como gurú, narró como paramédica. Argos intentó inyectar, bloqueado, túnel alterno, bloqueado, firma de proveedor, coincide. El auditorio no respiró. En la tercera fila, un consejero se inclinó para decirle algo a su abogado. La periodista ya tenía el titular, pero no lo usó, apuntó a la ruta exacta, al número de contrato, a la hora con UTC+3. Damián clavó la vista en el punto final como si por fin viera el lugar exacto donde se encogía su mentira. Señores, dijo con voz de archivo abierto, eso pertenece a la empresa que ayer rescindimos y a un fondo que participa en nuestro consejo. No hubo gritos, hubo un silencio más feroz, el de las piezas encajando frente a los ojos de quienes preferirían romper el rompecabezas antes que admitir que sí, esa imagen era la verdadera. Eva entró entonces con una carpeta marrón y un paso que no pedía permiso, pedía lugar. No era la Eva de los recuerdos de Damián. Era una mujer entera, con ojeras de quien elige la verdad aunque raspe, con un bolso barato lleno de dinamita administrativa. Saludó a Mendoza con un respeto que yo reconocí en los que saben quién sostiene la casa, y subió al escenario sin teatralidad. Yo pedí que no instalaran nada fuera de la cadena auditada, dijo, y me fui cuando Damián eligió su miedo en vez de nuestra política. No vengo a quemarlo, vengo a evitar que esto siga. Puso sobre la mesa el hilo de correos, las facturas con fechas que abrazaban cada caída oportuna, la carta del Ejecutivo de Resiliencia proponiendo gatillos de aprendizaje con bonus por tiempos de rescate. Y aquí, señaló, la funda corporativa que esconde el mismo dueño que aprieta el timón del Consejo. La Fiscalía pidió las copias. Vera, que por fin había dejado de elegir adjetivos, entregó un pendrive con hashes firmados. Alma, sin levantar la voz, mantuvo al faro en alerta para que cualquiera, y ese cualquiera incluía a los malos, entendiera que la casa ya no dormía. Eva se queda encapsulada hasta que terminemos de limpiar, agregó ella, y cuando limpiemos, Eva será historia con documentación y disculpas. Damián la miró como se mira a un maestro que te rescata sin humillarte. Gracias, dijo, y la palabra, en su boca, sonó por primera vez a lo que debe sonar. El consejo intentó su último movimiento con olor a viejo. Un abogado levantó una hoja con membrete y pronunció la frase que los edificios temen: medida cautelar, transmisión prohibida, secuestro de equipos. Damián no negoció bajo la mesa, levantó la mano para que la cámara enfocara al fiscal presente. Estamos en vivo frente a clientes, con el Ministerio Público en la primera fila. Vamos a entregar todo con cadena de custodia. Y vamos a seguir hablando. No había heroísmo, había una calma que se aprende a fuerza de no dormirse cuando tiembla. El abogado reculó medio paso, lo suficiente para mostrar que el guión se le había mojado. Néstor apareció en la transmisión desde un teléfono tembloroso. Montaje, difamación, yo, alcanzó a decir, pero Alma, sin mirar el monitor, ejecutó el replay del mordisco de Argos de 2 minutos atrás y superpuso el hash de su vieja firma de despliegue. El silencio lo cortó él mismo al colgar. Yo, que había hecho del escepticismo un abrigo, me descubrí con la piel al aire. Había algo en esa sincronía, el faro, la prueba, la dignidad, que devolvía al mundo una geometría respirable. Eva sostuvo a Eva con un vaso de agua. Mendoza, invitado por Damián, subió 2 escalones con la gorra en la mano. Si hoy lavamos algo, dijo él desde el borde del escenario, que sea la vergüenza de haber callado. El aplauso no fue una ola, fue un latido, uno y luego otro y luego todos. Damián cerró el círculo con la única forma de cierre que merecía la pena, quebró su relato para construir otro. Eva fue mi miedo con nombre. Lo mantuve porque creí que así protegía a los nuestros. Abrí una ventana y la llenaron de cuchillos. Hoy la cierro y abro puertas, a auditoría, a clientes, a quienes quieran mirar desde adentro. Miró a Alma y a Mendoza como se mira al centro de una brújula. Ofrezco un contrato abierto para Alma, con tutela, con estudio, con la autoridad que ya demostró que sabe ejercer, la de escuchar. Alma no sonrió de triunfo, apretó los labios como quien recibe una responsabilidad, no un premio. Y pido disculpas, siguió Damián, a Eva por no haberla escuchado cuando debía, a los equipos, por el atajo, a los clientes, por la confianza mal cuidada. No voy a esconderme detrás de un despacho, si el fiscal decide imputarme, me presentaré. Eva sostuvo su mirada sin dulcificar. Eso es empezar, dijo, y el verbo en su boca significó exactamente lo que debía, no redención automática, sino el primer ladrillo de una casa nueva.
El faro pitó por última vez ese día, no de alarma, sino de cierre. En la consola, Elix marcó un ritmo sin mordidas. Respira, susurró Alma, y por un segundo, ese segundo que a veces alarga la vida entera, todos respiramos con él. Entonces el teléfono de Vera vibró con un mensaje que podría haber sido solo ruido, pero traía, como siempre, una deuda. El fondo ligado al consejero acababa de congelar su inversión y exigir la renuncia inmediata de Damián. El aplauso tardío que estaba por nacer se tragó a sí mismo. El clímax había traído la luz, sí, pero detrás de la luz venía la factura. Y yo entendí que lo que seguía no era el "y vivieron felices", sino el "y ahora qué", que es la única frase verdadera después de una verdad dicha a tiempo. Las horas después, el polvo que no es silencio y la puerta que aprende a abrir. El auditorio no se vació, cambió de respiración, como si el edificio hubiera decidido que a veces la dignidad suena a zumbido constante y no a música alta. El fiscal se llevó las cajas con una liturgia de firmas, guantes y bolsas numeradas, y Vera, la misma que ayer quería vestir la vergüenza con seda, pidió a la periodista que se quedara 10 minutos más, no para filtrar, sino para aprender de qué manera la verdad resiste el primer viento. A las 8:29 el fondo congeló la inversión. A las 8:34, exigió la renuncia inmediata de Damián como condición para no desangrar la compañía en tribunales. A las 8:41, el Consejo redactó un acuerdo de transición que olía a salvavidas con plomo. Damián no negoció su nombre, negoció el aire, aceptó apartarse de la presidencia ejecutiva por 90 días, se quedó como simple testigo, y exigió que la silla se compartiera con dos perfiles que el viejo manual no habría aceptado. Una técnica con las manos en el código, Yeva, y una voz externa con memoria del origen, Eva, ambas supervisadas por un comité de clientes que no querían más fábulas. Alma escuchó esa arquitectura nueva con la incomodidad de quien sabe que no vino a salvar tronos, vino a escuchar latidos. Cuando le ofrecieron un contrato provisorio, no preguntó por el dinero ni por el cargo, preguntó por la libertad de decir no cuando la red se ponga triste. Sí, dijo Yeva, te necesitamos más para oír que para hablar. Yo anoté cada verbo como si fueran tornillos, eran los que faltaban para que la mesa no cojee cuando se siente el peso de la vergüenza. Y sin embargo, por debajo de la letra grande, la letra chica seguía apretando. La empresa del proveedor lanzó un comunicado envenenado, Néstor publicó un hilo con medias verdades, y el edificio, en su orgullo viejo, dejó caer una sombra sobre Mendoza como si limpiar temprano fuera delito. Todavía nos faltaba aprender a proteger a quienes sostienen la casa cuando todos están dormidos, y ese aprendizaje, lo supe, iba a doler. A media mañana hicimos algo que Neuronis nunca había practicado, encender la luz en el pasillo de atrás y dejar que la gente mirara sin guía. Yeva puso en un panel accesible el estado del modo faro con sus pulsos de 60 en 60 segundos, y un semáforo simple que hasta un abogado aburrido podría entender: verde respira, amarillo duda, rojo muerde. Alma bautizó un cuadro Cosas que duelen pero se curan, y allí colgó los nombres de los módulos lastimados por Atena. A cada uno le puso una línea de tiempo honesta: días para sanar, días para vigilar, días para pedir disculpas de nuevo si algo vuelve a sangrar. Vera, contra sus reflejos, llevó café a los técnicos y se sentó a escuchar sin grabar. La periodista de ojos cansados tomó notas con un respeto que me hizo confiar por primera vez en que la prensa también aprende cuando uno se desnuda sin pedir aplausos. A las 10:12 el conserje del edificio, no Mendoza, el otro, el que apenas nos saluda, dejó sobre el mostrador una carta sin firma: están buscando razones para echarlo, dicen que usó la bodega para guardar cosas. Eran mentiras con formato administrativo. Damián, ya sin el escudo del título, fue a la administración con la copia del contrato de servicios en la mano y un silabario nuevo en la boca: responsabilidad compartida. No gritó, no imploró, sostuvo. Al regresar, trajo un papel con sello: el departamento de Mendoza quedaba fuera de auditorías caprichosas y bajo protección interna, y esa victoria chiquita tuvo el tamaño de un techo. Cuando le contamos a Alma, soltó por fin el aire que llevaba horas conteniendo, me tomó del antebrazo y dijo con una humildad que hace escuela: hoy aprendí que escuchar también es pelear. Nos miramos los cuatro. Eva ya estaba adentro con su carpeta de correos y su mirada que no pide perdón por estar cansada, y supimos que la palabra del día no era héroe, era cuidador. Y aún así, del otro lado de la pared, los cuchillos del consejo seguían buscando la rendija. Por la tarde, con las luces más honestas que nunca, nos dedicamos a cosas pequeñas que, ordenadas, hacen nacer algo grande. Yeva limpió llamadas obsoletas, Alma dejó al faro un oído extra por si alguien terco volvía a morder, Eva revisó contratos con una lupa que olía a distancia bien usada,
Yo traduje todo a un lenguaje que nuestros clientes pudieran leer sin sentir que les estábamos vendiendo esperanza en cuotas. En el taller improvisado, Mendoza arregló una bisagra que llevaba meses quejándose y nadie oía. Lo hizo con el mismo cuidado con que uno endereza una historia ajena para que vuelva a caminar, y al terminar dijo una frase que sonó a medicina: las cosas duran más cuando se sienten miradas. Damián pasó cada tanto sin ocupar el centro, sosteniendo puertas y alcanzando sillas, y comprendí que el papel más noble de un exjefe, cuando el fuego todavía huele a quemado, es llevar agua sin preguntar a quién le toca. A las 4:08 el fiscal nos devolvió un mensaje seco pero vital: las evidencias estaban en custodia, se abriría investigación sobre el proveedor y sobre el consejero con conflicto de interés, y Eva quedaba preservada en encapsulado hasta que una auditoría independiente aprobara su retirada segura. A las 5:02, un cliente grande que ayer nos había mirado con la dureza de quien paga por no tener sorpresas, mandó un correo con 3 líneas humanas: gracias por mostrarnos la herida. Seguimos, pero mirándolos. Era justo, la confianza que vuelve no regresa con ojos cerrados, regresa atenta. A las 5:19 Néstor intentó un último zarpazo en redes. A las 5:27 el Faro mostró un amago de túnel, no un ataque serio, una bravata. Alma lo dejó en amarillo y escribió al margen: también los miedos hacen ruido cuando saben que se van. Me quedé mirando esa oración como quien oye a un niño pronunciar por primera vez una palabra que necesitábamos, y decidí guardarla, no para el comunicado ni para la historia, sino para aprender a vivir. La noche llegó con una calma rara, no porque el peligro se hubiera ido, sino porque habíamos aprendido a distinguir su silueta de la nuestra. Cenamos sobras en el piso 11 con platos de cartón y una mancha de salsa que dibujaba un continente torcido sobre la mesa de reuniones. Eva contó el día en que advirtió que Damián había elegido el candado sobre la conversación y cómo se fue sin portazo, pero con una carta que él no quiso leer entonces y ahora guardaba en el bolsillo como un talismán de vergüenza útil. No te odio, le dijo sin drama, solo quiero que el miedo vuelva a su jaula. Damián asintió con la humildad de quien sabe que el perdón no es un botón, es una tarea. Vera, con una honestidad nueva, admitió que había maquillado números por miedo a perder el empleo y prometió una regla que le iluminó los pómulos: si no puedo explicarlo sin metáforas, no lo publico. Lleva agotada, se durmió 15 minutos con la frente sobre el teclado. Alma le puso debajo un suéter doblado, como quien arrulla a un músico que no se permite desafinar. A las 9:03 confirmamos la hora del ritual. A las 6:30 del día siguiente, Eva dormiría para siempre, apagado, copia, firma, reemplazo limpio, en una ceremonia técnica que parecía mínima y sin embargo, iba a enseñarnos a despedirnos sin perder lo que valía. Bromeé con poner música. Mendoza dijo que prefería silencio de taller. Eva propuso 1 minuto de aire sin teclas. En ese consenso cabía la nueva empresa que quizá, todavía no sabíamos nombrar. Y con todo, mientras cantábamos bajito la certeza de que era posible, el teléfono de Alma volvió a vibrar con la violencia tímida de los sobres anónimos: una dirección, una coordenada, una foto borrosa de un cuarto lleno de equipos con el sello del proveedor. No vayan, decía el texto, les falta aprender una lección. Y fue entonces cuando entendí que el mañana no sería pacífico, sería justo, que es más exigente. Creo que el aftermath, cuando no se disfraza, te da lecciones con la mano abierta y con la otra te sostiene la espalda para que no caigas al aprender. A medianoche acompañé a Alma y a Mendoza hasta la salida lateral. El guardia, el que nos debía favores y ahora nos debía gratitud de ida y vuelta, les ofreció una escolta silenciosa hasta el taxi. No hace falta, dijo Mendoza con dignidad serena, a mi hija la cuido yo. Yo me quedé un segundo mirando cómo se alejaban con la caja de herramientas más ligera que nunca y más pesada que siempre, y reparé en un detalle que la épica olvida: el edificio, ese animal que tanto nos asustó, parecía haberse acomodado a su peso. Subí por la escalera en lugar de tomar el ascensor, quería oír el corazón sin filtros. El Faro en la consola, latía con puntualidad de médico rural. Yo, que no duermo bien cuando las historias no han cobrado su moneda exacta, me senté frente a la pantalla y escribí las últimas instrucciones para el ritual de la mañana. A las 1:17 Damián apareció con una caja de fotos viejas, me mostró la de un equipo pequeño, la de ellos dos, él y Eva, con un hélix de cartón y cintas pegadas, y entendí que ninguna traición nace completa, se teje con hilos de amor mal cuidado y de ambiciones sin red. No quiero volver a ser dueño, dijo él, mirando la foto como quien mira una deuda, quiero ser útil. Le creí no porque la frase sea bonita, sino porque le pesaba el rostro. Guardamos la foto en la caja de cosas que duelen pero se curan, y apagamos la sala con una certeza que da miedo porque exige:
al amanecer, cortamos Eva, y con ella cortamos la costumbre de poner llaves donde hacen falta manos. Pero antes, en algún lugar con coordenadas y un sello que conocemos demasiado bien, alguien estaba preparando su última mordida, y si algo aprendimos en estas 48 horas es que a la verdad también se la protege de noche, porque lo peor, lo que realmente confirma quiénes somos cuando nadie mira, todavía podía intentar entrar por la puerta de servicio. Lo que se apaga sin rencor, lo que vuelve a respirar y el futuro que aprende nuestro nombre. Amaneció con la puntualidad de quien trae una tarea escrita a mano, sin adornos. A las 6:30 la sala de redes se convirtió en un quirófano de dignidad, guantes, bolsas numeradas, el faro en verde y un aire que sabía a café recién molido y a promesa cumplida. Alma enumeró los pasos con una voz que ya había aprendido a no temblar por encima del cuidado: encapsulamiento final, copia bit a bit, verificación de hash en 2 consolas, apagado con firma de tiempo, reemplazo limpio con cadena de confianza nueva. Lleva atenta a los latidos, sostuvo la consola como se sostiene la frente de alguien que está por despertar de una fiebre larga. Eva documentó sin poesía pero con ternura, dejando constancia del por qué junto al cómo, porque entendió que las máquinas curan cuando las personas nombran su parte. Damián, sin corbata ni pedestal, se paró a un costado con una caja de pañuelos y otra de herramientas. Lo miré y supe que había encontrado el único lugar donde podía servir sin estorbar. Mendoza colocó con esa precisión que uno solo aprende limpiando madrugadas, una etiqueta pequeña: Eva /descanso. Hubo un minuto de silencio. No fue un velorio, fue un agradecimiento. Cuando Alma pulsó la tecla final, el faro titiló y quedó en un verde que no presumía. En la pantalla apareció la firma del nuevo arranque como una cicatriz que no esconde, que recuerda. Entregamos las 3 cajas selladas a la fiscalía. En la cadena de custodia quedó escrito por primera vez un oficio que no existía: guardiana de escucha. Y al salir, la luz le dio a Alma en la cara como le da a los que aprenden a habitar su nombre. Creí que ahí terminaba el temblor, pero descubrí que la calma no es quietud, es una música bajita que te obliga, todos los días, a no desafinar. Las consecuencias trajeron su gramática completa, esta vez sin subrayados falsos. A las 9:10 el Consejo oficializó el apartamiento de Damián por 90 días en una carta que ya no sonaba a pólvora sino a reparación. Él respondió con un texto breve que no pedía indulgencias: me quedo en lo que sirva, sin firma ni palco. Eva aceptó codirigir el comité de limpieza con Yeva y 2 clientes que ayer preguntaban con dureza y hoy quieren aprender con nosotros a dudar mejor. Vera colgó en un panel público el pulso del faro y una bitácora de heridas y curas, abierta a preguntas, a desconfianzas honestas, a ojos que ya no se conforman con brillo. A Alma le ofrecieron la bolsa de estudio, computación, electrónica, la mezcla que se inventó sola en sus manos, y un puesto con límites y libertades claros: no vender milagros, no callar zumbidos. Al primer olor raro, insistió ella, voy a decirlo aunque sea domingo. Mendoza recibió por fin un papel con sello que decía lo que era obvio desde siempre: su casa es su casa, su trabajo digno, su nombre limpio. Elix, por su parte, inauguró un módulo nuevo que no prometía adivinar el futuro, sino registrar el presente sin hacer trampa: transparencia/Orfeo, un tablero sencillo donde cada cambio deja la huella que lo explica. Los pasillos aprendieron otras palabras: advertir, atender, agradecer. Y la empresa, a su ritmo imperfecto, empezó a parecerse menos a un espejo y más a una ventana. Yo caminé ese mediodía por el mismo corredor donde, días atrás, la vergüenza olía a plástico caliente, ahora olía a piso recién fregado y a cables que respiran sin apuro. No era el final. Era el primer martes que merecía su nombre. A media tarde, la ciudad decidió que también tenía algo que decir. Guiada por la evidencia que entregamos, la fiscalía irrumpió en un galpón con sello de proveedor, rescatista, estanterías con chatarra noble, servidores con rutas prestadas, placas gemelas a la que Alma había desoldado, facturas que encajaban con nuestras horas imposibles de UTC+3. Néstor, que venía reclamando grises como quien pide sombras para esconderse, llamó a su abogado y eligió, al fin, el idioma que más duele pero a veces salva: colaboró. Entregó el hilo que conectaba el mordisco de Argos con los bonos de rescate y con el atajo del consejero que hojeaba balances con el mismo gesto con que uno se mira el reloj antes de salir. Ese consejero renunció por la noche con una carta sin adjetivos. Yo la leí como quien aprende una sílaba nueva a los 40, responsabilidad. El fondo, que ayer había congelado su fe con un golpe sobre la mesa, deshizo el puño lo suficiente para aceptar una auditoría impuesta por clientes y por el regulador.
El edificio, ese animal que parecía rugir contra nosotros, bajó la guardia, el guardia que nos debía favores, ya no nos debía nada, y sin embargo se quedó una hora más sentado frente a la puerta de servicio por cuidado puro. El faro, ajeno al teatro, repitió su pulso cada 60 segundos hasta convertirlo en costumbre. Y Elix, que supo ser promesa vendida con fotos en pantallas enormes, se acomodó al traje más honesto de su vida, trabajar como si a nadie le importara el aplauso, salvar el día como si fuera el único día. Quizá siempre había sido así. Quizá la diferencia es que ahora, por fin, lo mirábamos sin maquillaje. Me quedé con las escenas pequeñas, esas que casi nunca entran en los comunicados y, sin embargo, sostienen los techos. A la hora del almuerzo en la cafetería que huele a pan recalentado y a biografías por terminar, Alma brindó con un vaso de cartón, por no acostumbrarnos al ruido malo. Mendoza chocó con el suyo y se le mojó la mirada con una alegría que no pide música. Eva y Damián hablaron sin púlpito, sin deuda urgente. Ella le explicó cómo se protege un nacimiento sin convertirlo en fortaleza. Él, torpe y preciso, le pidió que le dejara aprender despacio a no usar el miedo como llave. Eva anotó en una pizarra que alguna vez mintió por cansancio y prometió que ahora iba a pedir ayuda cuando el martes se hiciera pesado. Vera dejó de planchar adjetivos y destapó verbos: escuchar, rectificar, cuidar. Yo, que había hecho del escepticismo una casa de invierno, acepté mover los muebles para que entrara más luz. No parecía una épica. Justo por eso, era verdadera. Al salir, vi a un técnico joven enseñándole a Alma los atajos de teclado que ella no había tenido tiempo de aprender. Ella, a cambio, le contó que a veces los errores suenan a perro asustado y que si uno los escucha así, dan menos miedo. Reímos. La risa no borró las cicatrices, pero les enseñó a no doler por encima de la vida. El faro marcó un verde limpio y pensé, de esto se trataba, al final, de que el latido volviera a su sitio, con el tono de los que no se juran invencibles. Anocheció con serenidad de patio limpio. Publicamos el informe final del día sin promesas de película, que se cortó como se curó, que queda por vigilar. Los clientes respondieron con una mezcla de paciencia y vigilancia que agradecimos sin negociar: sigan, pero mirando con nosotros. Un pequeño hospital aceptó pilotear el módulo transparencia/diagonal Orfeo en un ala donde una caída puede costar respiraciones. Una escuela técnica de barrio invitó a Alma a dar una charla sobre oír máquinas, y ella dijo que sí con el pudor alegre de quien no se cree personaje. Damián devolvió su tarjeta de estacionamiento privilegiado y pidió un escritorio al lado del depósito, para llevar agua, dijo, y le creímos porque ya no necesitábamos etiquetas para ubicarnos. Eva se quedó hasta tarde cerrando contratos con el pulso exacto de las que aprendieron a negociar sin venderse. Eva instaló un cartelito que decía: si algo huele raro, pare y avise, premios para el que vea primero. Mendoza apagó las luces una por una, con la delicadeza de quien sabe la diferencia entre dejar a oscuras y dejar dormir. La ciudad afuera siguió siendo la misma, pero nosotros no. Habíamos aprendido una lengua que si se practica, evita catástrofes y si se olvida, las fabrica, la lengua del cuidado. Y aunque mañana nos espere otro martes sin aplausos, con tickets, con llaves, con puertas que chirrían, yo sé que hay un faro encendido, una mano que no suelta y un oído que no se acostumbra. Tal vez eso sea todo lo que necesitamos para no volver a confundir el miedo con la llave. Si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no es sobre máquinas que fallan, sino sobre personas que al fallar, eligen aprender. Te tocó reconstruir algo después de una caída, un trabajo, una relación, una versión de ti. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu modo faro, y qué aprendiste al apagar tu propia Eva. Y si quieres más relatos de reencuentros, segundas oportunidades y verdades que sanan, suscríbete a Susurros del Corazón y comparte este episodio con quien hoy necesite creer que